¿Cómo están? Bienvenidos a Puntos de Vista. Qué gusto comenzar nuestro programa en esta edición especial. Ya arrancamos enseguida con nuestro entrevistado. ¿Cómo estás, Fer? ¿Cómo te trató la jornada? Bien, Diego, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien. Día Internacional del Libro también. Sí, señor. Hoy, Día de San Jorge. Sí, Día de la lengua española, de la lengua inglesa también. La verdad que muchas efemérides. En esta jornada hay un día muy intenso. También veíamos parte también de lo que es ya el funeral del Papa Francisco, ¿verdad? Sí, muchísima gente que está aguardando en este caso para ingresar. Son horas y horas de espera dentro de lo que significa lastimosamente el último adiós al Papa Francisco que se está viviendo en el Vaticano a estas horas. Hablaban incluso de extender, la posibilidad de extender los horarios para que la gente pueda seguir ingresando en este protocolo fúnebre. Más de 200.000 personas se calculan que van a pasar frente al féretro. Es una locura. Si no es más. Si no es más. Sí, por de pronto. Pero bueno, ya hablaremos de eso también en el transcurso de estos días porque les decíamos y adelantábamos, tenemos una entrevista, y digo yo en el sentido amplio de la palabra política, ¿verdad? Para hablar de justicia, para hablar de instituciones y para hablar un poco de la marcha en nuestro país de temas de actualidad vinculados justamente a eso. Así es, por eso ya queremos saludarlo a él, agradecerle también su presencia al ministro de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Víctor Ríos. ¿Cómo le va? Bienvenido, gracias por venir. Muy bien, muchas gracias por la invitación y bueno, estoy a las órdenes. Gracias, ministro, por estar con nosotros. Por favor. ¿Cómo lleva la parte? Porque el rol, digamos, de un ministro de Corte es mucho menos cercano a esto, digamos, ¿verdad? Es casi excepcional este tipo de charlas, valoramos justamente por eso, pero ya como ministro de Educación o como legislador, tenía muchísimo contacto ese diario con la prensa, con la gente. Cambia mucho el rol. Cambia mucho el rol, es excepcional, es cierto. Y esto se da porque yo mantengo más o menos el training ese de hablar con los medios. Y bueno, un poco también pero valoramos nosotros. De veleidad, sí, que uno se enamora de las cámaras. No, pero eso trae uno de las actividades propias de la actividad política anterior, ¿verdad? Y entonces, los demás colegas, los demás ministros, o los ministros de Corte en general en el mundo, son jueces de carrera, tienen otra trayectoria, tienen otra biografía personal e institucional, entonces no tienen no están acostumbrados a ese contacto permanente con los medios. Mi caso es distinto, es un caso sui generis. Así mismo. Sí. Claro, fue ministro de Educación. Educación, fue diputado. 3 periodos parlamentarios. Pero bueno, no completé el tercero porque siendo senador me designan ministro de la Corte Suprema. Pero más allá de eso, hay que entender también que el mundo está cambiando. Y hoy recuerdo que en mi despacho nosotros empezamos a hacer TikTok para explicar algunas sentencias. Y hoy la Corte Suprema de Justicia ya se nos adelantó porque la Corte hoy trabaja con influencers. Y aparecen gente joven, muy linda, gente muy bella, tanto hombres como mujeres, en videos con TikTok explicando las actividades de la Corte. Entonces esto está cambiando realmente. Es una sociedad sumamente exigente en cuanto a transparencia, hiperinformada. Entonces hoy hay una regla casi de oro clásica de la justicia o de la función jurisdiccional que dice lo siguiente: el juez habla solo por su sentencia. Eso ha cambiado. Hoy no es suficiente, hoy tiene que uno salir a explicar su sentencia. Hace falta mayor cercanía. Hace falta mayor cercanía. Esto es una corriente que se tiene a nivel mundial. Hay toda una corriente muy interesante que estuvieron hablando del Día de la Lengua Española, Inglesa, esta coincidencia de las muertes de Cervantes con Shakespeare, que no era tanto, así parece, pero por los calendarios quedó ahí. Sí. Hay una corriente muy interesante, hay una Asociación Iberoamericana de Lenguaje Claro, que nos está diciendo a todos los servidores públicos que tenemos que hablar un lenguaje lo más llano posible para que el ciudadano entienda. Perdón, porque la ley dice, ¿verdad?, que nadie puede alegar ignorancia en cuanto a los preceptos legales, pero sin embargo muchas veces... Es una ficción del llamado positivismo jurídico. No pasa en realidad. Era una ficción porque, fíjate nomás, esa disposición, primera mitad del siglo XX en Paraguay. Ustedes se imaginan la cantidad de analfabetos puros que tenía el Paraguay.
¿Y cómo va a entender un derecho escrito, un derecho positivo, que utiliza muchísimos términos técnicos, porque es así, y además los abogados somos muy afectos a los latinismos? Es decir, al pobre analfabeto que no sabe leer y escribir, no sabe hablar el castellano, le agregás vos el plus del latinismo, entonces nadie entendía. Y pasaba con la iglesia, pasaba con todo el mundo. Bueno, esto hoy ha cambiado y hay una corriente muy interesante, y aquí yo soy el rector de la Universidad de Pilar, y la Universidad de Pilar ahora es miembro de la Asociación Iberoamericana del Lenguaje Claro. Es que tiene el apoyo de la RAE y establece una serie de estándares, una serie de normas, de indicadores del lenguaje claro, de cómo uno debe hablar para que el ciudadano o la ciudadana entienda. Y hay países inclusive que tienen leyes de lenguaje claro. A lo más cercano que conozco, no sé cómo salimos a todo esto, pero me parece interesante, la provincia de Buenos Aires, la provincia, no la ciudad de Buenos Aires, tiene una ley de lenguaje claro. Por ley se les obliga a los servidores públicos de todos los poderes del Estado a hablar un lenguaje que entienda la ciudadanía, porque eso es esencial para la democracia. Bueno, eso ha llegado también al Poder Judicial, está llegando a nuestro país y, bueno, hoy, por ejemplo, nosotros en la Corte Suprema de Justicia tenemos sesiones públicas. Esto era impensable 20 años atrás. Claro. Y en ese sentido queríamos hablar, ministro, uno de los temas que a lo mejor más solemos cuestionar nosotros como ciudadanos, que tiene que ver sobre el supuesto blindaje que hay sobre las hidroeléctricas, ¿verdad? En el tema de acceso de ciertas instituciones para que puedan contarnos con transparencia y claridad lo que está pasando. ¿Cuál es la situación legal con respecto a Itaipú, por ejemplo, en este sentido, ministro? Bueno, vamos a hacer, el caso de Itaipú, la Corte no ha emitido ninguna medida cautelar suspendiendo la ley que aprobó el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. La 6.763. Exactamente, que habilita la posibilidad de la auditoría de la Contraloría a las dos binacionales. En el caso de Yacyretá, sí, nosotros hemos emitido una medida cautelar, pero en el caso de Itaipú no existe ninguna medida cautelar. El ministro, perdón, el Contralor General Camilo Benítez salió a decir que no era así, que supuestamente ellos presentaron, mejor dicho, la Itaipú presentó una acción, ellos apelaron y que nuevamente sobre esa apelación es que la Corte todavía no se había pronunciado al respecto y basaba en eso, Camilo Benítez, su respuesta para decir como Contraloría no podemos auditar a Itaipú y más concretamente no podemos auditar las compras como por ejemplo los pupitres chinos. Yo no lo escuché al doctor Benítez, que hablando de lenguaje claro, él suele hablar muy claro, pero en realidad no es así. Lo que existe es, lo que me explicaron ahí, es que la Contraloría parece que ordenó una auditoría, no sé si es financiera, no sé si es de gestión o de cumplimientos de normativas, que son 3 auditorías que la Contraloría puede ordenar. Lo sé porque yo hace muchos años fui ordenador de gastos. Y cuando solicitó las documentaciones pertinentes, aparentemente ahí se niega Itaipú. Claro. Entonces la Contraloría recurre a una herramienta que tiene, que es la posibilidad de que vía judicial exija a la entidad a entregar las documentaciones. Parece que hubo una orden judicial y contra esa orden Itaipú planteó una apelación. No sé en cuál de las cámaras... Pero no hay un recurso, no hay una acción presentada por Itaipú. Hay una acción presentada por Itaipú, la Corte hasta hoy ni siquiera admitió la acción. ¿Qué significa esto? Bueno, quiero terminar. Entonces, sí, en todo caso, es una auditoría determinada la que está con ese problema, pero no en la Corte, sino en las otras instancias. No sé qué auditoría, pero también hay que mencionar que la Contraloría puede ordenar varias auditorías. Puede ordenar una hoy, otra el mes siguiente, etcétera. Pero eso ya depende de su POA, plan operativo anual, de una serie de cuestiones. Pueden ser puntuales Puede ser puntual, específica, en un área determinada, un fondo determinado, un programa específico. Pero eso depende ya del programa, del plan operativo anual de la Contraloría y de la decisión política finalmente. Ahora, la Itaipú presentó, no recuerdo en qué año, la acción de inconstitucionalidad en contra de la ley. Y la Corte, la Sala Constitucional, hasta hoy, pero en estos días vamos a expedirnos. No nos ha expedido, o sea, no ha admitido ni mucho menos ha ordenado ninguna medida de suspensión de la vigencia de la ley. Es decir,
esa ley está plenamente vigente en relación a Itaipú. Es decir, Ahora, otra cosa es, la Contraloría puede decir, por ejemplo, bueno, yo voy a esperar que la Corte se despida. Es una decisión política, institucional. Eso ya depende del timing que haga el Contralor, etcétera, etcétera, de las situaciones institucionales. Hay que tener en cuenta que también que las binacionales tienen esa incidencia no solamente a nivel nacional, sino puede generar situaciones con Brasil, con Argentina. Esa ya es una evaluación que debe hacer el Contralor. Pero estrictamente hablando, la ley está en vigencia. La Corte ni admitió, ni mucho menos ha ordenado medida cautelar de suspensión con relación a Itaipú. ¿Y la anterior medida que se tomó con respecto a la EBI, ¿en qué sentido sale? ¿Se le prohíbe a Contraloría? No. ¿En qué términos es? Sí, lo que dice la medida es se suspende la vigencia. O sea, ahí en el caso de Yacyretá, hasta tanto se resuelva el fondo de la cuestión. Pero aquí quiero, no sé si sirve de primicia, dos cosas. En poco tiempo más vamos a expedirnos sobre la admisión o no del caso de Itaipú, de la acción de Itaipú, y obviamente también sobre la medida cautelar. Pero de todas maneras, ya tenemos consensuado en la Sala Constitucional que lo antes posible vamos a resolver el fondo de las cuestiones en ambos casos, porque es un tema muy importante de trascendencia institucional para nuestro país. Perdón, ministro, o sea, en el caso de la EBI no se resolvió la cuestión de fondo tampoco. No, tampoco. Es una medida cautelar. Una medida cautelar. ¿Y usted votó por la medida cautelar? Sacamos por unanimidad la medida cautelar. Y esa medida cautelar, entiendo que eso solamente, como dicen los abogados, rige interpartes. Sí, solo para Yacyretá. Claro, no se puede entender que se fallaría en el mismo sentido. No se puede entender porque son momentos diferentes. Hay muchos factores que se tienen en cuenta. Y, por ejemplo, muchas veces, por ejemplo, en la Sala Constitucional, el ministro Santander, él es reacio a... Yo no recuerdo que él haya otorgado una medida cautelar. Él, por ejemplo, dice, no, yo directamente resuelvo el fondo de la cuestión. Nosotros, los otros dos ministros, depende de los casos, de las circunstancias, de las coyunturas, y de repente también depende de la importancia institucional, porque eso hay que entender. Vos me decías este es un diálogo político. Hay una dimensión política muy fuerte en la tarea de la Corte Suprema de Justicia. Claro. De muchas decisiones pueden depender, la estabilidad institucional, financiera, económica del país. Entonces esos aspectos también se tienen en cuenta a la hora de repente de ordenar o no una medida cautelar. Entonces lo que debo manifestar en este momento es que no va a pasar mucho tiempo para que nos expidamos sobre el caso Itaipú en cuanto a la admisibilidad, a la admisión o no de la acción de la medida cautelar, y después inmediatamente vamos a abocarnos a resolver el fondo. Sala, digamos. Esta es la Sala Constitucional. ¿Y la sala que toma la medida cautelar ya no es la misma? La misma sala. Ahora, la Sala Constitucional. Pero con los mismos integrantes. Los mismos integrantes. Hay otro aspecto también. Porque hay que... sí, adelante. Cuando uno se despide sobre la medida cautelar, no dice nada todavía sobre si es constitucional o no la ley. Lo que uno dice, ante esta urgencia, y como hay una incertidumbre y por ahí puede haber consecuencias de repente negativas, para quien plantea la acción, vamos a suspender temporalmente la vigencia de esta ley y después nos abocamos al resolver. Claro, por lo general se tiene que interpretar nomás que va a ser... Claro, y en el caso de las binacionales hay que entender que, porque no solo lo que vamos a hacer ahí, no solo es control de constitucionalidad, sino también lo que se llama control de convencionalidad. ¿Qué significa eso? Tenemos que estudiar, analizar la Constitución y el tratado, o los tratados en este caso. Entonces esta ley tiene que pasar los dos filtros, el filtro del control constitucional y del control convencional. Eso es muy importante mencionar, porque en nuestro país, en la cúspide, la norma, el texto jurídico más importante es la Constitución. Después vienen los tratados internacionales y en un tercer escalón se encuentran las leyes aprobadas por el Congreso. Ahora, siguiendo con el caso de Itaipú específicamente, y esa falta de, para muchos, apertura respecto a los gastos que tienen, los gastos sociales, entre otras cuestiones. En el 2022, la ex senadora ahora Katia González junto con Edgar Acosta presentaron un urgimiento
Sí, un amparo, primeramente un amparo constitucional, cierto. Porque decían Itaipú no cumple el artículo 2 de la Ley de Acceso a la Información Pública, que dice que son fuentes de acceso a la información pública también las entidades binacionales. Y hay un urgimiento nuevamente presentado después de ese amparo, y que eso ahora mismo duerme en la Corte, doctor. No. Yo soy preopinante. Sí. Y ya tengo el voto hecho. Y ahora se tienen que pedir los otros ministros. Esta otra primicia. Esos votos no son públicos, ¿verdad? No, porque todavía... lo que tengo es el borrador. ¿Cómo funciona esto? Yo soy el preopinante, ¿verdad? Sí. Hago el primer proyecto de voto. Sí. Después eso va al segundo ministro, que yo no sé si es el ministro Santander o el ministro Giesel. Puede ocurrir que lo siguiente, puede venir uno de los ministros y me dice, mire ministro, esto que usted dice acá, mire, tenga en cuenta esto, esta doctrina, esta jurisprudencia, no revisó esto, y entonces uno puede de repente revisar porque hasta que no se firme eso sigue siendo un proyecto. En este caso el preopinante que soy yo ya se expidió y eso creo que tampoco va a pasar mucho tiempo para que la Sala Constitucional se expida, porque eso también es muy importante, lo que tiene que ver con el acceso a la información pública. Se dan cuenta las dos grandes discusiones centrales para el funcionamiento de nuestro Estado constitucional de derecho: el acceso a la información y la posibilidad de control por parte de la CGR. O sea, ahora ya está en manos de los demás miembros de la Sí, Sala. sí, está corriendo eso. ¿En cuánto tiempo más estima usted? No quiero ser irresponsable porque son colegas, pero sí me consta, hablamos, hay voluntad de que lo antes posible la Sala se expida al respecto. Porque ya hablamos del urgimiento en el 2022, 3 años. Sí, es así. Tiene su tiempo, las Cortes no somos rápidas, lastimosamente. Nosotros en Paraguay somos la Sala Constitucional que hacemos de Tribunal Constitucional y tenemos un cúmulo muy importante de expedientes, son 15, 17 mil expedientes, y también en ese proceso tenemos que ir, esto hay que ser honesto, también seleccionando los expedientes de repente. ¿Cuántos expedientes tendría la Sala Constitucional? Ahora entre 15 y 16 mil expedientes, porque tenemos un promedio de 3.500, 3.900 expedientes ingresados al año. Y quiero contar esto. Hay países que tienen tribunales constitucionales, por ejemplo Chile, Colombia, Perú. Y sus tribunales constitucionales tienen algunos 9 miembros, otros tienen 10, otros tienen 12 miembros. Y esos tribunales tienen un ingreso anual de más o menos 2.000 expedientes. Pero son 10 o 12 personas, 9 personas abocadas al estudio de 2.000, 2.300, a veces menos de 2.000 expedientes al año. Igual se los cuestiona que son lentos. Acá somos 3 y tenemos un promedio de casi 4.000, el doble de expedientes al año. En muchos casos, ¿verdad?, sobre todo en temas constitucionales, la justicia realmente puede ya no ser tal, ¿verdad? Sí. En el caso de que llega ya cuando el derecho a lo mejor perdió sentido, la recuperación de un derecho. Sí, y es un problema que tenemos que analizar seriamente, porque por eso, por ejemplo, la Corte Suprema de Estados Unidos no tiene problema de morosidad. ¿Por qué? Porque ingresan, póngale 2.000 expedientes y ellos ya deciden al año, dicen, este año vamos a resolver 80 casos, terminó la historia. Para modificar esto hay que modificar ¿qué? La Constitución. La Constitución. Pero nuestro sistema es al revés. O sea, nosotros, nuestro Estado constitucional de derecho, se considera que es un derecho del ciudadano que la Corte se expida sobre su planteamiento. En el caso de Estados Unidos, la Corte dice, no, es un poder discrecional mío, como Corte, seleccionar los casos que tengan cierta trascendencia y expedirme sobre eso. Pero la Constitución dice que solamente ustedes pueden entender. Y en el caso de Paraguay no es así. Nosotros tenemos que estudiar todos los expedientes. Pero solo ustedes. Solo la Sala Constitucional y en algunos casos el Pleno de la Corte. Porque puede haber casos en que un ministro diga, yo quiero que este caso sea estudiado por el Pleno. Y ahí estudian los 9. Eso y hay casos que son muy complejos, de hecho, ¿verdad? Y hay casos muy complejos y hay temas específicos, como por ejemplo las resoluciones
los recursos contra resoluciones del Tribunal Superior de Justicia Electoral tienen que ser estudiados por el Pleno de la Corte. A ver, para hacer un poco un compacto de lo que hasta ahora hablamos como puntos importantes. Por un lado, que pronto tenemos novedades, el caso Evi, en cuanto a la cuestión de fondo. La cuestión de fondo. Y en cuanto a Itaipú. Itaipú, yo creo que, yo creo que casi al mismo tiempo vamos a despedirnos sobre la admisión o no de la acción de inconstitucionalidad de Itaipú y sobre la excepción de inconstitucionalidad en el caso de en contra de la ley de acceso a la información pública. Ok, ahora, quiero ir puntualmente a otro tema que hoy trataron en la sesión de la Corte, en la sesión plenaria, más allá de los pagares. Sí. ¿Cuál es la situación? ¿La Corte puede o no dar una decisión que llegue finalmente a beneficiar o no a estas personas que están recibiendo mes a mes el descuento? ¿Les sacan dinero de deudas que nunca fueron suyas, que nunca o que ya terminaron de pagar hace años y por todo un esquema que se estuvo moviendo dentro de la justicia siguen ligados a estas causas? A ver, nosotros hoy, justamente yo soy proyectista de dos proyectos de acordada. Sí. Uno de los proyectos busca que no ocurra más lo que ocurre hasta hoy. Vamos a suponer hoy, Diego tiene una deuda conmigo y yo tengo el pagaré. Y voy al juzgado de paz de, no sé, la Encarnación, presento el pagaré en contra de Diego. A ver, 100 millones, se empieza la acción. Llevo el original. Y voy con el original a mi pueblo, Isla Umbú, y presento el pagaré otra vez en contra de Diego. La jueza de paz de Isla Umbú, que me consta una mujer joven, inteligente, honesta, no tiene forma de saber que yo inicié el juicio ejecutivo con el mismo pagaré aquí en Asunción. Sí. ¿Y eso no informa de eso? ¿El sistema de estadística no informa de eso? No, porque no tienen expedientes electrónicos. Entonces... lo que ingresa acá no se sabe. Eso se sabe allá. Pero eso no es culpa de la Corte, funcionó siempre así. Entonces, ¿qué es lo que hay? Algunos dicen que tiene que ser directamente por decisión del Poder Legislativo. Lo que yo planteé hoy con el ministro Ramírez es que a partir de ahora, en los casos de pagarés electrónicos, vía expediente electrónico, una serie de datos ya para que quede constancia de que ese pagaré está judicializado. Y en los casos de los pagarés convencionales de nuestra época, del viejazo, ¿verdad? Entonces, cuando yo voy presento en contra de Diego, el pagaré en el juzgado de la Encarnación, me pone un ceñito. Esto está judicializado. Entonces, con eso ya no puedo iniciar el juicio, otro juicio. La otra propuesta, que es el del ministro Jiménez, que quiere que sea por ley y que plantea lo siguiente. Cuando yo inicio el juicio ejecutivo en contra de Diego Marini en el juzgado de paz la Encarnación, tengo que dejar depositado ahí el pagaré. El problema es que hay un juzgado de paz que tiene, por ejemplo, 55.000 expedientes. ¿Dónde coloca 55.000 pagares? Dice que en Chile funciona más o menos bien. Es físico el problema. Entonces, y hay un problemita también con eso. Cuando yo dejo el pagaré ahí en la gaveta, digamos, en la caja fuerte, ese pagaré queda inmovilizado. Y pierde el sentido que tiene el tema del pagaré, que es que pueda circular en el circuito financiero comercial. Con el sellito que uno le coloca en el juzgado de paz, eventualmente, eso igual yo puedo negociar. Podría decirte, Diego, mira, yo tengo este pagaré que estoy ejecutando por 100 millones. Dame unos 80 millones. Y vos seguí el juicio. Y cuando cobres, esa es tu ganancia. Bueno, yo espero que esto podamos aprobar el próximo miércoles. Pero ustedes plantean una acordada. Una acordada. Pero hermano, creo que fallaron las instituciones, ¿verdad? Porque esto no es un tema así fáctico, nomás una mafia gigantesca. Pero bueno, y la otra cosa que estamos planteando, porque, yo fui el más atacado porque yo soy el que salió a hablar, digamos, y me dijeron que no tengo que hacer eso, pero uno no puede con la costumbre, la fuerza de la costumbre. Va para la gente también, ¿no? Sí, claro, entonces salieron a decir, esta falta de empatía con las víctimas está justificando. No estoy justificando, estoy explicando cómo funciona esto. Cuando nos dijeron que la Corte anule todos los juicios, y no se puede, porque vamos a suponer 50.000 juicios ejecutivos. ¿Cómo vamos a anular 50.000 juicios ejecutivos? No nos permite la ley. No podemos hacer eso. Nosotros solamente podemos despedirnos de casos concretos que lleguen a la Corte.
Pero no afecta la imagen de la Corte justamente. Y peor va a ser, eso va a ser, nunca jamás se hizo así, no tenemos argumento legal para ir a anular todos los juicios. ¿Cómo voy a anular? Puede ser, de los 50.000 vamos a suponer 20.000 tengan problemas. Y los 30.000 que están bien llevados los juicios. Eso va a ser un escándalo. Pero entonces lo que se plantea, lo que planteamos en la acordada es, en el proyecto de acordada que espero aprobar el miércoles, es la Corte tiene habilitada en la web una línea para quejas y denuncias. Entonces ahora vamos específicamente. La web va a estar habilitada. Diego Marini, víctima. Escribe ahí, yo soy Diego Marini, estoy estafado en tal juzgado, tal número de expedientes es el mío y tal secretaría. Punto. Entonces con eso directamente la auditoría de la Corte va a hacer el seguimiento y le va a decir al jugador. Porque cada autor pasa algo, sí. Pero sobre expedientes concretos. Pero la auditoría no se puede iniciar teniendo en cuenta. La auditoría viene es que fue la auditoría de la Corte la que detectó, por ejemplo, las famosas notificaciones voladoras. Sí. ¿Por qué? Y después leí la otra vez un connotado economista dijo, Víctor Ríos acaba de descubrir que hay Excel. Yo no estoy descubriendo nada. Lo que dije es, la Corte ordenó la auditoría. Yo les cuestioné a los jueces con los que hablé, ¿cómo no se dieron cuenta que fue la notificación un día miércoles a las 10 de la mañana en Lambaré? Le notifica ahí a Diego y a la misma hora, el mismo día allá en San, ¿cómo es? Mariano Roque, notifican a Fátima. ¿Cómo no se dieron cuenta? ¿Y cuál fue la respuesta? Me dijeron, es imposible para nosotros, porque nosotros como jueces firmamos 500 expedientes al día. Entre esos 500 hay una notificación en Lambaré del día de hoy a las 10. Mañana firmamos otros 500 y entre esos 500 aparece una notificación a la misma hora del día de ayer, del día miércoles, en Mariano Roque Alonso, y no hay forma en la inteligencia natural porque son varios expedientes. ¿Cómo detectó la Corte eso? Y no es que yo descubrí Excel, o sea, tampoco soy, soy el viejazo, pero tampoco soy cavernícola. Fue la auditoría, fueron los auditores y tomaron las notificaciones, las cédulas de notificación, cargaron en Excel. No es que descubrieron el Excel, cargaron en Excel y ahí empezaron a saltar. Y empezó a determinar el tema. No coincidencia. Eso detectó la Corte. Tenemos que hacer una pausa nosotros. Sí. Un segundito te pedimos, porque es muy interesante lo que estamos charlando y muy importante para la gente, Fer. Claro, para todos los afectados, sobre todo por la mafia de los pagarés. Hay otros temas que también queremos tocar con el ministro de la Corte que nos acompaña. Pausa, ya venimos. 19:38, seguimos conversando nosotros con el ministro Víctor Ríos. Así es, señor, teniendo en cuenta que estábamos hablando ya de cuestiones relacionadas a la justicia y a lo que tiene que ver con las binacionales, pasando también por el tema mafia de los pagarés. Usted decía en entrevistas también que ha dado, ministro, hay un problema aquí por fuera del sistema judicial también, que es una materia pendiente todavía a investigar. Hay un problema por fuera del Poder Judicial que tiene que ver con esto que estoy diciendo. O sea, ¿quiénes son los que se dedican a utilizar un pagaré para iniciar 2, 3 juicios? ¿Quiénes son? ¿Quiénes se dedican a comprar esos pagarés? ¿Quiénes son los que están...? Porque esto es como la polka, el tango, se baila de a dos. ¿Quién es el que está...? ¿Quién es el que corrompió, por ejemplo, al notificador para que simule una notificación? Si hay notificaciones falsas, eso beneficia a alguien. ¿Quiénes son esos? El problema nomás, perdón porque quiero traerme a la parte que usted decía que no se puede anular. Yo estoy de acuerdo, no se puede anular, la ley rige el futuro, viene un montón de cosas. Pero acá se puede dar la cosa, es que le van a sacar a una jueza, por decir, van a decir que estuvo mal, pero a mí ya me arruinaron la vida con un pagaré que me ejecutó mi casa a lo mejor. Bueno, pero se puede anular. Por eso vamos a... Yo estoy seguro que los ministros... En realidad hoy se estaba por aprobar, pero uno de los ministros me hizo una observación al proyecto y yo creo que es razonable, queremos modificar. Yo creo que el próximo miércoles vamos a aprobar y vamos a tener un correo. ¿Qué se dice a la gente, ministro? 24 horas del día para que alguien... Yo, Diego Marini, soy víctima, tengo este expediente, número tal, en tal juzgado. Y falsificaron
la notificación. Entonces, automáticamente la auditoría del Poder de la Corte irá al juzgado y dice, señora jueza, vea esto, por favor, acelere, vea. Y si hoy el ministro Ramírez estuvo explicando, por ejemplo, que es una discusión que hay, pero él dijo claramente, hoy el ministro Ramírez dice, de oficio tiene que declarar la nulidad el juzgado, dijo él. Pero para eso hay que tener los datos concretos, o sea, en los casos concretos. Y a la gente que se le dice, porque famosa la frase, ¿sabes? Que la justicia muere a los pies descalzos. No, y por eso hagan la denuncia y van a poder hacer el seguimiento, vamos a tener la trazabilidad de las denuncias. O sea, si Diego Marini hizo la denuncia, bueno, Diego Marini va a poder hacer el seguimiento. Este es un tema importante para la Corte hoy. Muy importante, trascendental, porque... La imagen está en juego. La imagen está en juego, la institucionalidad de la República, está en juego el sistema de crédito, porque... nos guste o no, estamos en un sistema capitalista donde el sistema de crédito es fundamental. La confianza. O sea, yo no conozco un sistema capitalista que funcione sin un sistema de crédito. O sea, es difícil que el 100% de los ciudadanos se maneje con pagos al contado, por ejemplo. Entonces hay que proteger a las víctimas, reparar los daños que sufrieron las víctimas y también salvaguardar el funcionamiento del sistema de crédito para que la economía pueda seguir funcionando. Entonces, para nosotros es fundamental estamos discutiendo qué hacemos con los expedientes, porque ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó? Esto ocurrió porque en un momento dado, yo todavía era parlamentario, el Parlamento decidió ampliar la competencia de los juzgados de paz. Dijeron, ¿por qué hasta... creo que ahora son 32 millones de guaraníes, hasta cierto monto, entonces, que los juicios ejecutivos se puedan llevar a cabo en los juzgados de paz, porque va a ser más rápido, porque los jueces de primera instancia en lo civil tienen muchos otros temas que tratar, por lo tanto, el acceso a la justicia va a ser más rápido a través de los juzgados de paz. Esto funciona bien en general, repito, voy a ejemplo de mi pueblo, en Isla Ubú, en Pilar, en Ipeju, pero ¿qué es lo que no se tuvo en cuenta? La realidad de Asunción, de los juzgados de paz de Asunción. Entonces vos tenés un juzgado de la Encarnación con 55.000 expedientes, el otro 16.000 expedientes, y bueno, esto es una cosa inconmensurable, que es producto de la ley, no fue la Corte la que decidió. Entonces, ya estructural, decía usted. Estructural, exactamente, que tiene que ver con la competencia de los juzgados de paz. Bueno, entonces, ¿qué hacer ante esto? Sí. Una propuesta plantea que todos estos expedientes vuelvan a los juzgados de primera instancia en lo civil. Entonces lo que te dicen es trasladar el problema. Alguien me dio el ejemplo de una canción de Joan Manuel Serrat que dice, el hombre dice que su esposa le es infiel y dice, voy a solucionar el problema, voy a cambiar de barrio. Pero él no se puso a analizar cuál es la causa realmente de la infidelidad. Entonces ahora sería trasladar el problema a los juzgados de primera instancia. Que también tienen problemas de... Pero obviamente va a tener el mismo problema. ¿Qué hacer? Y una alternativa es tener, por ejemplo, en esos juzgados, tener 2, 3 turnos de jueces. Eso significa más presupuesto. ¿Está en condiciones hoy el Parlamento, el Ministerio de Economía, de otorgar más presupuesto para más juzgados? Otra alternativa es, por ejemplo, establecer más cantidad de ujieres. Por ejemplo, cada 5.000 expedientes, un ujier. Entonces, un juzgado con 50.000 tendría 10 ujieres, no solamente 2 como hasta ahora. Entonces, son distintas alternativas que estamos barajando a partir de esta en general, situación. Lo que pasa es que es para el futuro y la gente estapada me está diciendo, bueno, ministro, está hablando para allá y hoy, hoy. Entonces, lo que decimos es, yo estoy seguro, el próximo miércoles vamos a probar esto, háganos la denuncia concreta, díganos tal expediente, número tal juzgado, y ahí vamos a ir con la auditoría. La gente tiene abogados. Tiene que tener abogados, pero en este caso no hace falta. En este caso es suficiente que diga, yo soy Juan Pérez del barrio tal, mi expediente es tal, ahí me estafaron porque la notificación nunca me llegó. Y con eso la auditoría de la Corte va a actuar, sin necesidad de abogado. Ahora, ¿o la defensoría podría ser o no? La defensoría podría ser, obviamente podría ser, pero lo que estoy diciendo, en este caso, para plantear a la Corte no hace falta abogado. Vamos a tener la página y directamente... Eso sí se puede innovar, digamos. Eso se puede innovar. Para los casos actuales. Para los casos actuales. Sí. Doctor, queremos pedirle unos minutitos más. Yo le quiero preguntar unas cosas al doctor. Sí, yo también tengo ahí en la punta de la lengua. Nos viene ¿Conoces ya al ministro? Hacer una pausa. Bueno, ok, ya entendí más o menos el sentido. El ministro también ya entendió. Hacemos una pausa y a la vuelta volvemos con la última parte de la entrevista.
Bueno, Fer, nos queda muy poco tiempo. Así es, señor. Y sí, queríamos hablar un poco también en este último tramo del archivo, como decíamos. Ministro Víctor Ríos, usted decía en el 2021, yo voy a estar 5 años. 5 años después de estar como ministro de la Corte, voy a volver a concursar. Pero el año pasado usted hablaba de plantear su inamovilidad. ¿Qué pasó? Sí, mi problema principal es que mi pasado me persigue y me condena y permanentemente se instalaba. Ahora pasó más, espero que no vuelva, pero el tema de que soy candidato a presidente. Eso no es así. En realidad estoy haciendo campaña desde la Corte y eso hace mal a la institucionalidad de la República, hace mal a la Corte. Entonces, como un gesto de decir, señores, yo estoy aquí como ministro, plantear de todas maneras si yo decido a los 5 años me voy igual. Entonces, por eso hablé de la posibilidad de plantear la acción, que ya se sabe cuál va a ser la respuesta de la Corte, porque la Corte 1000 veces ya dijo que esa disposición es inconstitucional. ¿Pero usted va a plantear? No sé, no. Ahora estoy viendo, o sea, por si aparece otro, repito, depende mucho de la coyuntura. Hubo un momento, ¿no?, que decían, alguien salió a decir, Víctor Ríos es el mejor candidato de ciertos sectores. Entonces, eso afecta gravemente a... ¿Usted cuándo vence su mandato? En noviembre de 2026. Se queda un poco más de un año. Sí. ¿Usted tiene cuánto? ¿53, 52? 54. Soy el más joven de la Corte. 54 años para una vida política que todavía tiene mucha carrera. Sí, pero no sé si... a ver, nadie que... No, como ministro de la Corte yo es muy joven, ¿verdad? Yo soy el más joven ahora de la Corte y esto ya es jurisprudencia, ya no se discute. La Corte ya dice que los ministros están hasta los 75, sí, salvo por juicio político, tienen que estar hasta los 75 años. Pero yo, lo que estoy seguro es que hasta los 75 años no voy a estar en la Corte, eso sí. Me parece una enormidad. ¿En algún momento pensó en ser presidente de la República usted? Sí. Yo fui candidato a potencial presidente desde el 2011 hasta que me eligieron ministro de la Corte. ¿Y ahora? Y ahora estoy en la Corte trabajando ahí, me siento bien. Voy a decir una cosa que dije la otra vez y me dijeron que era un fanfarrón, pero yo creo que hoy la Sala Constitucional de Paraguay en materia de sentencias está en la vanguardia en América Latina. Hoy tuve la comprobación de que es así. Nos tienen en cuenta a nivel internacional, centros internacionales de estudios jurídicos, de producción de doctrina, nos tienen en cuenta, nos invitan, nos empiezan a citar. Entonces me siento bien trabajando con esta sala. ¿Se puede separar el color del cargo, digamos? Sí. No la ideología. Uno va con su ideología, eso hay que decir claramente. No es lo mismo, o sea, a mí, yo en muchas cosas no estamos de acuerdo con el ministro Diesel. De repente él es ideológicamente más conservador que yo y eso se traduce en los votos. Pero eso es aquí, en Estados Unidos, en Inglaterra, en España, en todos lados. Partidario lo que no puede ser. Pero partidario no, de ninguna manera. Y yo creo que puedo hablar, mis votos hablan en ese tema. ¿Cuándo va a decidir su futuro como ministro de la Corte? No, yo ahora estoy concentrado en ser ministro de la Corte. Después veré qué pasa. Tampoco es para mí no deja ser una alternativa ya volverme a Pilar. Yo nunca dejé de vivir en Pilar. Tengo ahí mi esposa, mis hijos, tenemos mellizos, un nene y una nena de 10 años, que cada vez que uno sale de la casa es un desgarro interno. Entonces tampoco descarto la posibilidad de volver y quedarme, porque yo tuve la suerte y la mala suerte del país de haber pasado por los 3 poderes del Estado. Fui 3 periodos parlamentarios, fui ministro de Educación y hoy ministro de la Corte Suprema. ¿Volvería a la arena política? Me apasiona, yo no voy a negar eso. A mí, yo sé que me cambia el rostro cuando me hablan de la academia y de la política. Es mi pasión, pero ahora tengo que ponerme y mantenerme con el sello de ministro de la Corte. Ministro, valoramos mucho la charla con usted. Hemos tenido noticias muy importantes para nosotros y ojalá que podamos repetir la charla en algún momento. Gracias a ustedes. ¿Ya como ministro de la Corte o...? Realmente me siento muy cómodo, me sentí muy cómodo con ustedes. Y bueno, gracias por la invitación y siempre a las órdenes. Gracias igualmente, doctor. Tenemos que hacer, pausa y después ya ir despidiéndonos, porque se tiene que venir también la información a continuación. Breve corte y ya volvemos.
Muy bien, tenemos que irnos, Fer. Sí, señor, ya vamos cerrando este capítulo de Puntos de Vista, pero quédense en la señal de C9N porque se viene Cristian Vázquez ya a continuación. Ya llega la información. Hasta mañana de nuestra parte. Chao, chao.